Hola a todos, vamos con un nuevo capítulo de este curso básico de programación en César, hecho en Visual Studio 2017. Y bueno, en este capítulo vamos con los array lists. Bueno, en esta ocasión os traigo el código ya implementado. Y bueno, antes de empezar con los array lists, os voy a comentar unas modificaciones que he hecho en la clase lista que vimos en el capítulo anterior. Bueno, como os comenté en el anterior capítulo, estaban las propiedades que devolvían valores que queramos utilizar en otras clases. Y bueno, aquí estaba devolviendo directamente list.com y es mejor devolver el tamaño de la lista que inicializamos aquí, porque si no, no tendría sentido tener esta variable aquí inicializada si no le vamos a dar ningún uso. Y luego os comenté también que en el último método, en el de borrar elementos, pues devolvíamos un booleano en el caso de que se hubiera borrado el elemento correctamente. Si se borra correctamente deberíamos devolver true, y si no se hubiera hecho correctamente deberíamos haber devuelto false. El caso es que esta línea no estaba, con lo cual siempre se devolvía false. No nos afectó porque no estábamos utilizando la validación para hacer ninguna comprobación, pero la lógica correcta es esta. Y bueno, vistas estas dos modificaciones hechas en la clase lista, vamos con los array lists. Para ello me he creado una clase, como las anteriores, que sea, bueno, le he puesto de nombre ejemplo array list, pero lo que vamos a hacer es modificar tipos array list. Y bueno, ¿qué es un array list? Pues es un objeto, una versión, digamos, un poco más sofisticada que los vectores o que las matrices. Porque, por ejemplo, la clase array list proporciona algunas características que ofrecen, por ejemplo, las listas y las colas y otros elementos de la clase, del namespace System Collections, del using System Collections, pero que no estaban en la clase array. Por ejemplo, los arrays tienen un tamaño fijo, mientras que los array lists pues se van ampliando automáticamente, al igual que con las listas. Esto es una de las propiedades más que más lo hacen diferenciarse de los vectores o arrays y que mejor nos vienen. Yo prefiero utilizar siempre array lists o listas antes que matrices o vectores. Bueno, cuestión de gustos, pero para mí estos son los más cómodos. Y luego también pues los array lists tienen métodos para agregar, insertar o quitar intervalos de elementos. Y voy a explicar aquí un poco lo que hace la clase que ya está implementada. Y bueno, como veis, tengo un constructor por defecto, pero esta vez en el constructor por defecto, en vez de rellenarlo como en anteriores capítulos, que lo podríamos haber hecho también con un bucle for o con otro tipo de elemento, en vez de ir añadiendo aquí pues todos los valores dinámicamente con el método que trae el array de insertar elementos, que es este. Lo que vamos a hacer directamente es pasarle la lista que teníamos hecha en el capítulo anterior. Es decir, le vamos a pasar una lista con 100 elementos y el array los va a cargar directamente. Esto va a ser el constructor en este capítulo. Básicamente he hecho esto porque, como el objeto lo permite, por no cargar siempre todos los ejemplos de la misma manera, porque las listas las creamos con un for, las matrices también, bueno, por variar un poco. Y luego he añadido otro método que es el que te da la posición de el que te devuelve un array de enteros a partir de un array list. Es decir, a partir de un array list, este método, que es el array list to array, nos devuelve un array. Esto nos viene bien si estamos trabajando con los dos tipos de variables, si tenemos un array de enteros, por ejemplo, y tenemos un array list y queremos pues pasar directamente el array list a un array de enteros. Esto que veis aquí es un casting. ¿Por qué? Porque el método array list to array lo que devuelve es un objeto de tipo object
es, digamos, el superobjeto, un objeto del que heredan todos los demás. El objeto int, el objeto string heredan de este. En el siguiente capítulo veremos lo que era la herencia, pero os adelanto un poco que sirve para que un objeto hijo tenga propiedades o métodos del padre y pueda utilizarlos. Pero esto lo veremos más adelante. Bueno, el caso es que como la lista que tenemos es de enteros, pues si queremos devolver, utilizar el objeto, o sea, utilizar el método toArray, debemos decirle que nos devuelva una lista de enteros, porque desde el programa, desde la clase program, lo que esperamos es que esto nos devuelva una lista de enteros, ¿vale? Con esto le especificamos el tipo al que lo tiene que convertir y con esta otra sentencia hacemos el casting para que sepa que debe convertir el tipo object a este tipo. Pero no estar liándolo, enrevesándolo, pero bueno, poco a poco hay que ir complicando esto un pelín, porque el resto, bueno, porque son propiedades y métodos que hay que ir aprendiendo poco a poco. Tenemos también implementado aquí el dame elemento, que simplemente, al igual que las listas y los arrays, a partir de la posición que les digamos nos dice el elemento que hay en esa posición. Como veis también le hago el casting a int, porque si no, vamos a quitarlo un momento para que veáis, nos da error porque no sabe el tipo que internamente tiene. Con nosotros, como si sabemos que es un entero, pues hacemos el casting. Y luego utilizo el otro método que es borrar elemento. Esto es la clase ArrayList que me he hecho con algunos de los métodos de pruebas que hay. Bueno, con algunos de los métodos que trae y utilizo con las pruebas. Hay muchos más. El string, como la mayoría de objetos, el for, que es para ordenar, el borrar a partir de una posición. Esto te da la última aparición de un objeto. Bueno, ahí veis la explicación. Si tenéis el Visual Studio instalado, pues veis lo que hace cada método. Esto inserta un rango de una colección, esto inserta solo un elemento. Bueno, hay un montón. Es ir cuestión de, este te dice si un elemento está dentro de la ArrayList. Puedes buscar, por ejemplo, en este caso que vamos a tener una ArrayList con 100 números, le podríamos decir si el 7 está en la colección y nos devolvería true porque es que está. Esto limpia la colección. Bueno, un montón de métodos que hay. Y bueno, que el resto de objetos que hemos visto en anteriores capítulos, pues también los tienen, Cuestión de, yo os he enseñado los más básicos, luego cuestión de ir, os he enseñado unos pocos para que veáis cómo se pueden usar, pero luego la idea es que vosotros vayáis practicando y trasteando, y a medida que surjan los problemas y errores, pues buscar por internet. Bueno, lo que hemos hecho todos para aprender. Y bueno, una vez visto la clase de ArrayList, bueno, la clase ejemplo ArrayList que trabaja con el objeto ArrayList del framework, pues vamos a ver cómo llamamos desde el menú principal. Me he definido otro case y le he puesto que estas son las operaciones con ArrayList. He añadido aquí una validación que es para que en el caso de que la lista no esté cargada, la lista, recordar que la cargamos en el paso 6, para que me he sacado la variable lista fuera del ámbito del case 6 para que esté accesible desde el case 7 también. Y vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si tratamos de ejecutar el código sin haber cargado la lista primero. Bueno, he puesto un mensaje por pantalla para que nos diga, oye, mira, que primero debes de cargar la lista. O sea, primero debes de ejecutar la opción 6. Bueno, esto es simplemente una validación para evitar que dé error si se ejecuta esta opción sin haber cargado la lista antes. Después instanciamos el objeto pasándole, como veis en el constructor, la lista ya con valores. Ya vamos a los métodos que hemos creado de pruebas. Este nos va a dar el array y luego buscamos un elemento. Bueno, vamos a poner aquí
un punto de ruptura. Vamos a poner dentro de la clase ejemplo ArrayList, otro aquí para que veamos lo que nos devuelve, otro aquí y otro aquí. El remove, no sé si le estoy llamando desde el... Bueno, el remove no lo estoy llamando siquiera, pero la manera de funcionar es igual que el remove de las listas. O sea, te borra el elemento. Bueno, hagamos la lista primero. No, de valores, porque lo teníamos puesto aquí fijo, lo teníamos puesto hardcodeado, puesto a pelo, como queráis llamarlo, ¿vale? Y ahora, si vamos a la opción 7, pues ya sí entra en la parte del else, porque la lista tiene valores, y esto nos va a haber creado una ArrayList. Vamos a ver. Bueno, aquí tenéis la expresión de las variables, no sé por qué motivo, así sí sale aquí. En el caso de que no saliera, la podéis escribir aquí abajo. Tendríais lo mismo que haré y tendríais lo mismo que aquí. Vale, ya tenemos el ArrayList con los 100 elementos, que son los mismos 100 elementos que tenía la lista. Ahí veis que ya está cargado. Y bueno, ahora la siguiente parte es que a partir de la ArrayList, pues nos devuelve un vector de enteros. Llamando a este método, ya vemos que nos ha devuelto también un array de enteros. Bueno, este objeto es bastante cómodo de utilizar, porque como os digo, es más flexible que los vectores. Yo es el que suelo utilizar, porque bueno, puede meter objetos de cualquier tipo, no solo enteros, puede meterlo el objeto que definamos. Y bueno, vamos finalmente, para que veáis también por pantalla, que si le decimos que nos dé un elemento, nos lo da igual que los otros objetos de System Collections. Y bueno, pues ya sabemos trabajar con vectores, ya sabemos trabajar con listas, ya sabemos trabajar con matrices. Pilas y colas no las voy a enseñar, es muy similar a esta y son objetos también de System Collections de este namespace, que si lo quitamos ahora veis que da error de compilación. Si compilamos, pues nos da aquí los errores, que viene a decir que no existe el using. En el caso que esto pase, pues ya nos da la ayuda el propio Visual Studio y nos dice te falta este using, y ya tenemos el objeto y poder trabajar con él. Y nada, poco más que contaros. En el siguiente capítulo dejaremos ya este tipo de elementos, los ArrayList, las listas, las matrices, y esto creo que ya hemos visto bastante y habéis podido practicar cómo trabajar con ellos. Y pasaremos a ver un tipo de bucle nuevo, que es el for each, que es muy parecido al for, pero bueno, eso será en el capítulo siguiente. Bye bye chicos, hasta luego, pasadlo bien como siempre. Bueno, se me olvidaba pasar por el blog, donde estará esto más detallado. Venga, hasta luego.